como que segundo bloque de trabajo. En este segundo bloque vamos a trabajar en la clase inversa, ¿no? Se les adelantó el material y, y en estas jornadas ustedes son los que van a tomar la palabra, ¿ya? Número uno, porque este es un repaso, ¿ya? Son cuestiones que ya observaron en octavo, observaron en noveno, estamos haciendo un breve repaso. Y número dos, porque son eh, conocimientos que van a ser necesarios en el proyecto. Espero que no lo vuelvan a hacer, ¿ya? Espero que no lo vuelvan a hacer. La cámara está ahí para que enfoque tu mirada, para que yo y tal nos podamos dar cuenta de que estás ahí presente. Bien, he enviado algunas solicitudes de atención a padres a sus padres. Algunos no me han respondido. Espero que otros ya hemos atendido a padres la semana pasada. Esta semana también vamos a seguir atendiendo de las solicitudes que se han enviado. Por favor, háganle acuerdo a sus papás sobre las atenciones a padres. Y lo otro, no hay, a ver, yo he enviado en un caso he enviado atención a padres, una solicitud, una técnica, pero no para que me respondan por correo. Yo necesito hablar personalmente con esa persona, ¿ya? Entonces, no recuerdo quién ha sido, pero por favor, si yo he enviado una invitación, ¿no?, de cita académica, debe hacerse presente. Por favor, no me envíen correos indicando, no, profe, es que yo no puedo, tengo mucho trabajo, cualquier cosa dígame por correo. No, yo no puedo decir cualquier cosa por correo, porque no todas las cosas se pueden decir por correo. Hay cosas que se necesitan decir de frente y en presencia, aunque sea virtual, por favor, ¿ya? Así que pueden decirles, es un comunicado general, pueden decirle a sus papás que si tienen algún impedimento, ¿no? Y si no me pudiesen atender, hablo en mi caso, no me pudiesen atender en la mañana, con todo gusto yo le puedo atender en la tarde, inclusive hasta en la noche. ¿Ya? Pero no me envíen esas respuestas de que por motivos de trabajo no le puedo atender y mándenme todo lo que necesite, mándenme por correo. No, yo no hago eso. No me presto para eso. ¿Ya? Por favor, ese es otro aviso. ¿Ya? Y veo que si no cambian de actitud, van a tener el mismo resultado que en el parcial anterior. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Que ya cuando terminen este segundo proyecto, ya habrá terminado la mitad del año. ¿Ya? Y van a tener la mitad del año perdida. ¿Ya? No tenemos 6 parciales, tenemos 4. Ya terminó uno, terminó el 25% del año. El segundo parcial, es el otro 25%. ¿Ya? Entonces, por favor, hago ese llamado. ¿Ya? No me canso de hacerles llamados. Porque yo sé que después cuando vayan al bachillerato, maduren un poquito más, se van a decir, el profe Dani tenía razón, el profe Javi tenía razón. Por eso era. Ya. Y eso, ahora sí continúo, viendo que está la mayoría. Gracias. Ahora sí continúo con lo que estaba diciendo. Entonces vamos a aplicar lo de la clase inversa. Yo les he adelantado material que no son cosas nuevas, número uno, ¿ya? Yo no puedo, sobre sugerencias de los papás, en las reuniones hemos tenido sugerencias de los papás. Puede ser sí, súper breve, porque si no se me olvida. Unos papás me dijeron que nosotros enviamos muchas cosas. A ver, yo solo he enviado 4 cosas que van a los insumos. Con las de Javi son como 10. Son 10 insumos. 10 insumos en 2 meses es como tener una actividad y media por semana. Eso no es mucho, eso no es bastante, por si acaso. Y si sus papás están pensando eso, digan, no papá, cuidado. El profe Javi, el profe Dani no nos envía muchas cosas. Por si acaso, ¿ya? Y también me habían comentado del perdón, eh,
de que les adelante el material, que les envío el material ahí, que debería adelantar circunstancias, ¿ya? Y ustedes tampoco no cojan eso de pretexto. Deben ser valientes y decir, sí, papá, me fue malo porque no estudié, me fue malo porque no presenté el deber, me fue mal porque no utilicé el comodín. O sea, me fue mal por cualquier motivo, pero tener, como dice Javi, tener dignidad. Y decir, me fue mal por esto, esto y lo se acabó. No inventarse excusas. No es que me envió el material tarde, no es que no sé que el profe corrió y yo no le alcancé, que no sé qué. No, déjense de inventarse cosas. ¿Ya? Sea valiente y diga, profe, sí, no, perdón, papá, saqué mal, me merecía esa nota, no hice nada, no puse mi parte. Pero no le eché la culpa a otro que no tiene nada que ver. ¿Ya? No tiene nada que ver, por favor. ¿Ya? Que me envió el material tarde, que el profe porque no subió el vídeo al Classroom, al site, que no sé qué. A ver, algunos ni siquiera están en clase, y peor van a ver la clase después. O sea, aproveche que es el momento aquí y ahora, no después, no es en el replay, ¿ya? Sí se subirá el vídeo después como una especie de evidencia de que se dio la clase, pero no porque cualquier cosa, que cualquier duda, no lo vea en el replay, pregúntenos a nosotros, en vivo y en directo, ¿ya? Y tenga un cuadernito de apuntes. Ese es lo más práctico. Haga en ciertas circunstancias, haga lo más sencillo, ¿ya? La clase es tal cosa. La cosa más importante de esta clase es esto. En vez de estar haciendo clic, pausa y replay en un vídeo que a lo mejor dura como 1 hora y media, porque así dura la clase. ¿Qué es lo más objetivo, lo más sencillo para estudiar como herramienta de estudio? Tomar mis apuntes y tenerlos ahí o ponerme a poner pausa y replay durante más de 2 horas tratando de buscar en qué parte, de qué minuto, de qué segundo el profe dijo lo que era lo más importante de la clase. ¿Ya? Entonces, me alegra que haya silencio porque ustedes mismos se están respondiendo. O sea, es que lo más obvio y lo más óptimo es sacar un papelito de apuntes y en esta clase aquí está el profesor, lo que dijo el profesor, lo más importante. O en esta diapositiva aquí está lo que dijo el profesor. Y no ponerle excusa, que porque el profe no puso el vídeo. Ay, no. Por favor, les estoy diciendo las claves de cómo debemos proceder. ¿Ya? No esperemos al replay del vídeo de las 2 horas y media a tratar de buscar ahí. Agotemos todas las instancias en el momento de la clase, alguna duda que surgió en la clase. ¿Ya? Y si tienen vergüenza, porque ya yo sé que se burlan entre ustedes, porque yo también estuve en el colegio, escriban por interno, nada más, o simplemente quédese a la salida. ¿Ya? Y ahí solventamos cualquier duda. Pero si usted no ha estado presente en la clase, no pretenda que en la tarde, donde no hay nadie, donde yo no estoy, donde no está Javi, donde no están sus compañeros, vaya a resolver algo, ¿ya? Eso, y algo más me habían dicho, pero ya se me olvidó. Y eso, ahora sí puedo continuar con el desarrollo normal. Lo que le estaba diciendo, era de que yo no puedo adelantar cualquier tipo de contenido, porque no puedo, no, aquí está la hoja, lean, lean, lean. Yo les mando a leer siempre y cuando ustedes ya hayan tenido alguna noción de eso, ¿ya? Alguna idea de eso. Pero si es algo muy complejo, yo no les puedo adelantar. Yo primero tengo que darles, Javier también primero tenemos que darles una explicación de lo que de lo complejo que podría ser antes de enviarles a leer. Entonces, eso no se puede hacer con todo material, por si acaso. Un papá, pero eso no se puede hacer todo. En ciertos casos sí, en otros casos no. ¿Ya? Pero en este caso sí ha sido el caso, entonces yo les adelanté el material de historia universal porque son cosas que ya habían visto en octavo y noveno, algunas a lo mejor se acordan, algunas otras cosas les parecerá familiar vagamente, algunas otras
demás desconocidas, pero no importa. Este espacio es como para nivelar y tratar de solventar alguna duda o a la historia propiamente dicha correspondiente a décimo. Eso, historia universal correspondiente a la edad, a la prehistoria y a la edad antigua, ¿ya? Voy a comenzar yo dando también ejemplo de cómo se debe hablar y después les daré la palabra a ustedes. Habrá un momento asincrónico donde les pondré unos enlaces de unos vídeos que tienen que revisar que están relacionados a la lectura, ¿no? Para que les apoye y les sirva para que ustedes puedan hablar al momento en que les toque. Usted puede decirme, profe, yo quiero hablar, yo quiero comentar, y yo le daré la palabra. Y si nadie dice nada, pues ahí Javi me ayudará seleccionando a alguien por ahí. Esto les parecerá familiar, pero es necesario. Dani. Es- Dani, no escucho. Javi, adelante. Sí, un detalle también de los que conversamos con algunos representantes. Javi, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Un detalle que conversamos con algunos representantes de ustedes, de los que les pedimos que conversaran, y algunos también nos han pedido. Yo entiendo que por nuestra forma, nuestra personalidad o nuestro carácter, tenemos cierto modo de proceder en el aula, ¿no? Sobre todo a veces nos puede ganar la timidez. Pero si a futuro, por el hecho de que usted sigue tímido, tiene dificultades serias porque no hizo el intento, ¿ya? Porque tenía vergüenza de que le digan sus compañeros algo, pues opte por el chat privado, ¿no? Así como ahora yo he escrito a 2 estudiantes por el chat privado, a uno le he pedido que enfoque la cámara, porque le estoy viendo igual como le veía a Dani al inicio, y otro estudiante que le pedí de favor también que, o sea, se notaba que, le dije que se notaba que parecía que estaba escuchando música, lo digo así públicamente, ¿no? Estaba en un movimiento así, ¿no? Haciendo otras cosas. Es evidente, se nota, es decir, está en otra cosa, ¿no? Profe, Si alguno no le necesita, ahorita, manden. no, nada ahorita, por favor. Yo ya sé, Estefano, de lo tuyo ya sabemos. Gracias. Pero escriban por interno, no hablen por aquí esas cosas, ya escriban por interno, aprendan eso, ¿de acuerdo? Escriban por interno, porque eso también se graba en el, ¿cómo se llama? Se graba en el Zoom. O sea, todos los chats, todas las conversaciones, inclusive si es que alguna vez algún representante quiere un informe detallado de los minutos que ustedes estuvieron por lo menos conectados, o las veces que salieron y los detalles, eso simplemente se va y hay un informe de Zoom y que te indica todo el detalle, o sea, te indica por detalles, ¿no? Pero lo que sí queremos es, por favor, sobre todo con aquellos que son tímidos, y les entiendo porque yo era así también, pero la única manera para salir de las dudas es preguntar, no hay otra forma, ¿no? ¿Sí? No hay otra forma. Nosotros trataremos de preguntarles de acuerdo a las indicaciones que, y compromisos que hemos realizado, nos han pedido y hemos realizado también, pero no se puede hacer eso todo el tiempo, ¿ya? ¿Sí? Y traten de hacerlo, pregunta, por interno, es muy sencillito, es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Y dejen los distractores de lado, ¿no? Por ejemplo, yo podría empezar a mencionar a varios que desde la oración, alguien que se puso la mano en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Desde la oración he estado conversando por chat del celular, segurísimo, ¿no? Porque es que es evidente, eso se nota, ¿no? Se nota uno de aquí nos damos cuenta, ¿no? Y por eso les invito a que no tengan esos distractores, ¿ya?
Usted va a decir, profe, sí, pero no necesito poner mucha atención porque yo siempre saco 8 o 9. Eso quiere decir entonces que usted está actuando de manera mediocre porque podría sacar 10, seguramente. Si así, eh, dando algo de usted, saca una calificación superior a 8 o de 8 o 9, imagínese, como dice San Ignacio, si pone todo el hombre, se hace todo de usted. Si usted puede sacar 10 y no lo hace, es un mediocre, ¿no? Si usted hace su mayor esfuerzo y alcanza con las justas el 6, 5, 7 ya, pero puso todo su mejor esfuerzo, usted es excelente, porque usted está haciendo su mejor esfuerzo, realmente está empeñado y ha puesto todo lo que usted tiene dentro de sí para, para obtener los mejores resultados posibles, ¿no? ¿Sí? Y con esto que voy a decir termino. Hace años, cuando se daba dibujo técnico en el San Gabriel, ahora lastimosamente ya no se da, por eso su relación espacial es nula, no tienen básicamente idea de nada de eso, ¿no? Y es triste porque pierden su capacidad de creatividad, de imaginación potenciada al 100%. Es una lástima, ¿no? Pero bueno, eso corresponde al Ministerio de Educación. Cuando se daba dibujo técnico, me acuerdo, estaba en sexto curso, sí, sexto curso, un estudiante. Era un estudiante de 19, 20 siempre. 18, 19, 20, no había menos de eso. Pero justo a mí me tocó empezar a ver lógica matemática con él en filosofía y les correspondió también una parte de dibujo técnico particular en clase con el profesor. Este estudiante era extraordinario en todo, casi en todo. Pero cuando empezamos a ver una parte de lógica matemática y otra parte que correspondía a dibujo técnico, no daba ni para atrás ni para adelante. Y él ponía todo su esfuerzo, se hacía todo el esfuerzo, pero realmente se veía que le costaba y que tenía dificultades en las destrezas esas que no se habían desarrollado bien. Así que tuvimos que trabajar de otra manera, ¿no? Era evidente en él porque se esforzaba en todo y se veía clarísimo. Pero llegamos a este punto en el que por más que nos esforzábamos en la misma línea con el resto de estudiantes, no, él no podía. Entonces me acuerdo que en dibujo técnico trabajaron con maquetas, en mi caso trabajamos con otro tipo de razonamientos que eran más de deducción y reflexión, más que de cuestiones lógico-matemáticas en ese sentido estricto. Entonces la invitación es esa, muchachos, traten de dar el 100% ustedes, ¿eh? Traten de dar el 100%, ¿sí? Traten de hacer eso. Esfuércense, esfuércense, porque el premio no se ve hoy, ¿sí? En educación, en conocimiento, el premio se ve después, ¿no? Posteriormente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues algunos se emociona. Yo veo a veces, ¿no? O sea, me da igual que usen, ¿no? Lo que yo escribo, pero veo que me llegan mensajes que han usado cosas de las que yo he escrito, ya, ¿no? Entonces digo, ve, hay gente que está usando lo que he escrito. Pero, pero lo importante es que se esfuercen desde ahora, ¿no? Hay que ponerle un granito de arena, ¿no? Y fíjense ustedes que Dani y yo estamos no gastando este momento de tiempo, sino dándonos la oportunidad para poder reflexionar con ustedes este proceso. Esto es una metacognición, ¿no? Solo que a modo de feedback de nuestra parte, ¿sí? Y fíjense, son las 8 y nos hemos dedicado a una parte reflexiva. 20 minutos a reflexionar sobre su proceso educativo, ¿no? Y eso lo hacemos porque la tarea de ser docente, profesor, es formarles. No solo es venir y prehistoria, las edades y esto, listo, haga un Kahoot, ya está, una línea de tiempo, se acabó, ¿no? Y verá usted cómo la resuelve. No funciona así, porque la vocación que nos lleva por dentro nos toca, ¿no? Y hace que lo que estoy haciendo ahora, lo que hace Dani, lo que hacemos todos los profes, ¿no? Hace que a veces hasta casi queramos rogarles a algunos que por Dios estudien, ¿no? Más que estudiar, que se esfuercen en dar el 100%. Esa es la parte importante. Así que, por favor, para los que ya hacen bien, como dice San Ignacio, bueno, San Ignacio, pero de lo que conozco mucho más, ¿no?
Si usted encuentra algo mal hecho, hágalo bien. Si usted encuentra algo bien hecho, mejórelo. Si encuentra usted algo mejorado, perfecciónelo. Y si está perfecto, manténgalo así, ¿no? Es un camino de perseverancia, a veces un poquito difícil, pero nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar. Ojalá que no caiga en saco roto lo que hemos dicho con Dani, ¿no? Sino que más bien cada uno de ustedes tome en cuenta algo que le pueda servir o que le pueda incluso servir a otra persona que usted pueda replicar este mismo consejo. Eso. Gracias. Está Gracias, silenciado. gracias. Gracias. No, no están de más, no están de más estas palabras. Bien, entonces, ahora sí voy a compartir la presentación. Voy a comenzar yo a modo de ejemplo. Después daré unas brevísimas indicaciones y bueno, antes de eso también, ¿cómo es? Espérenme un segundo, estoy sacando unos captures. Espérenme. Y después les daré paso a ustedes para que puedan desenvolverse con... A ver, entonces, confirmen si se está presentando la pantalla, el PowerPoint. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias, gracias. Muy Sí, gentiles. profe. Muy gentiles. Bien, entonces tenemos la división clásica de la historia universal. Le llamamos división clásica porque es la división occidental, ¿no? Hay otras formas de dividir la historia que parten de los diversos calendarios que tienen otras sociedades. No todas las sociedades del mundo se rigen por el mismo calendario. Bueno, ahora sí, pero históricamente han tenido sus propios calendarios. No sé, por ejemplo, ustedes han escuchado que los chinos celebran Año Nuevo más o menos creo que por enero, febrero, algo así. Entonces, y así los hebreos, los judíos, perdón, y otras historias. Entonces, esta división es una división que parte de la concepción occidental europea, americana, ¿ya? Entonces, tenemos la prehistoria, que se divide en dos edades, edad de piedra y edad de los metales, y la historia, ¿no? Que son las 4 edades que ya habíamos ilustrado en la línea de tiempo. A pesar de que la prehistoria tiene 2 edades, la prehistoria es sumamente larga, es larguísima, ¿ya? Y la prehistoria dura desde la aparición del hombre, cuyos restos datan aproximadamente de 2000 larga, ¿ya? Pero la herencia de restos arqueológicos, ¿no? De materiales de la prehistoria es muy poquito, ¿ya? Pero el periodo es largo, ¿no? Hasta el año 4000 a.C., ¿no? Y esta edad prehistórica se divide en dos, en la edad de piedra y edad de los metales, ¿ya? ¿Alguien recuerda qué significa paleolítico, mesolítico o neolítico? Yo, profe. Paleolítico Adelante. significa piedra antigua, mesolítico piedra media y neolítico piedra nueva. Y neolítico. Está bien, aunque creo que no escuché la última, pero ¿cómo te llamas? ¿Quién habló? Yo, Martín Landazuri. Ya, gracias. Es para anotarte.
Sí, está bien. Y todo parte de las formas en cómo se fabricaron los instrumentos encontrados, ¿no? Entonces, si la edad de piedra, no es que todo era de piedra, ¿no? También han dejado cosas de hueso, de astas de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se le llama edad de piedra porque la mayoría de las cosas que se han hecho es ya la piedra, ya. Ok, gracias Martín. Y claro, tenemos las tres, básicamente. El paleolítico, que es piedra vieja, que es la forma como que antigua en cómo se trabajaba la piedra. El neolítico es la piedra nueva, que es una piedra más pulimentada, por decir así, mejor trabajada, ¿ya? Mientras que las del paleolítico son unas piedras toscas. Se ve un trabajo de calidad pobre, de acabado pobre. Eso, sobre todo es de acabado, no de calidad. Y el mesolítico es un periodo que se llama entre piedras, ¿no? Está correcto. ¿Okay? En la edad de los metales es por cada invención metálica que se realizó. La primera es la edad del cobre, ¿ya? Que es el metal ese metal de color medio durazno, un color así durazno, del que, el que le ponen a los cables. Ese es el cobre, básicamente. No sé si ustedes han visto un cable, lo han partido y han visto. Eso es cobre, ¿ya? Es fácil no, bueno, no es fácil para nosotros, pero sí fácil para los que se dedican a esos trabajos a trabajar el cobre. O sea, es muy maleable, ¿no? Y se funde con facilidad. Bueno, no sé si se han el experimento del cable de cobre, que si ustedes acercan un cable de cobre a una llama, el cable de cobre se va a ir deformando poco a poco, ¿vale? A medida que va siendo más suave. Pero bueno, después vino el bronce, que resultó cuando el hombre mezcló o combinó el cobre con el estaño, pues, dio como resultado un metal mucho más resistente. Y luego vino la edad del hierro, en que el hombre logró fundir un metal más duro y más resistente que los dos anteriores. ¿Ya? Y claro, para poder trabajar uno a uno, necesita. Entonces el cobre se puede trabajar a cierta temperatura, el bronce a una temperatura más alta y el hierro a una temperatura mucho más alta. El ser humano empezó a aprender a, a, a lograr temperaturas mucho más altas en hornos, ¿ya? Hornos de fundición. Pero bueno. Y así, desde el tiempo que consideramos, porque se han encontrado restos, no hay restos más antiguos, no se han encontrado. Entonces, desde ahí hasta el 4000 años en que apareció la escritura. Pero bien, entonces, ¿alguien me podría explicar dónde comienza la historia? La historia comienza desde la La edad antigua. documentación de lo que va ocurriendo, o sea, desde la creación de la escritura. La historia comienza desde la edad Perfecto. antigua. Y desde el comienzo de él. ¿De la escritura? Ah, sí, sí, claro, comenzó desde la escritura, pero ¿en qué año aproximadamente? 4500 antes de Cristo. Gracias, 4000 o 3500 años antes de Cristo, ya. Entonces, si tenemos la historia por un lado que comienza en 4000, y acá en la edad de los metales, la edad del bronce comienza en el 4000 y la del hierro en el 1200, entonces, ¿qué pasó? La edad de hierro se ubica en la edad antigua. Están mal las cifras. Las cifras están bien, por si acaso. Pero ¿por qué la historia comienza en el año 4000 y la prehistoria tiene todavía fechas que están, pareciera ser,
en la historia, porque la edad del bronce está en el 4000 y la edad del hierro en el 1200. Porque, como dijo el Kevin, no está documentado. ¿Ya? ¿Qué más? También ¿Qué más? ciertas técnicas de esa época, al no estar documentadas, se perdieron, como ciertas técnicas de soldado y de metalurgia. ¿Por qué ocurre esto? Puede ser por la pérdida de información, como dijeron mis compañeros, ya que al no conocer lo que había pasado se fueron perdiendo y al no tener suficientes evidencias arqueológicas. También puede ser por la destrucción de documentos, como lo que pasó cuando se destruyó la biblioteca de Alejandría, que se perdió varios documentos antiguos. No, exactamente. ¿No, profesor? No. Detengámonos a un ratito a ver las fechas, y pensemos en base a esas fechas. Esto es una pregunta de razonamiento. Porque si la historia, aparentemente la prehistoria, tiene fechas todavía en el año 4000 o en el año 1200? Tal vez porque fue un periodo de transición entre la prehistoria y la historia. ¿Cómo te llamas? Martín Landázuri. Ah, Martín, sigues hablando. Allá. Sí, Martín, esa es la respuesta. La respuesta más sencilla. Claro, ya les digo, la historia no se da al mismo tiempo en todos los lugares. La historia es un proceso y en ciertos sitios es más rápido que pasen las cosas y en otros sitios es más lento. ¿Ya? Hay sociedades muy modernas, por decirlo así, por esos cambios. Y hay otras sociedades que son más tradicionales, donde los así cabalgando caballos y no usando electricidad y cosas así, ¿no? Pero no es así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, trayendo el mismo ejemplo del presente, ¿cuáles son las sociedades que están como que más adelante que las otras a Los nivel países tecnológico? primermundistas como Estados Unidos, China, Rusia. Ya, puede ser, sí, ¿no? Y que en ciertos aspectos están mucho más En adelantados. contraparte a sociedades de medio orientales, como Irak. Podría ser, ¿no? Y asimismo, como hay esa diferencia tecnológica entre ciertas zonas del mundo y otras, asimismo fue en esa época. Hubo ciertas sociedades que empezaron a trabajar los metales, otros empezaron a trabajar la escritura. Entonces hubo como ese entrecruzamiento o esa transición que mientras la prehistoria se estaba terminando, le empezaba la historia. No es que hubo así un límite, aquí terminó la prehistoria y ahora hemos inventado la escritura y los metales. Y no, o sea, los metales se inventaron, pero se siguen usando. ¿Ya? Y la edad de piedra no se terminó porque se terminaron las piedras. El hombre siguió trabajando en piedra, pero ya no fue la única. Entonces fue como un periodo de transición en el que ya la prehistoria estaba dejando de ser y la historia estaba comenzando. ¿Ya? Entonces no hay fechas así, son fechas referentes. Martín, facilitar la casa, ¿no? La defensa incluso, la recolección, ¿no? Tenemos las lanzas, los arcos, las flechas, ¿no? Y los antiguos materiales, como había dicho, era la piedra, el hueso, como ustedes verán, obsidiana. No es que no se peinaban, sí, pero
con hueso, espinas de pescado, lo que había. No es que andaban desnudos, andaban vestidos, ¿no? Claro, una ropa rudimentaria, ¿no? Pero tenían aguja, pescaban, comían pescado. ¿Ya? No es que era, que como eran antiguos no comían pescado. No, sí comían pescado, pero tenían otras formas de cazar ese pescado, esos animales, ¿ya? Se adornaban el cuerpo también, se hacían brazaletes, pulseras, collares de cuentas, así como cuando ustedes van a la playa y ven que con conchas bonitas hacen esas, aquí como estamos mencionando, no es que porque no había la tecnología no se hacía nada, no, sí se hacían cosas y se pintaban las pinturas, bueno, que son redundantes, se pintaban las paredes de las cavernas, se utilizaban colores diversos, ¿no? Para el carbón, algunos tipos de arcilla con color para representar algunas situaciones de la casa, de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llaman este tipo de pinturas? Pinturas rupestres. Pinturas rupestres, ya. Sí, entonces son pinturas que se han conservado porque han estado en el interior de cuevas abandonadas, ¿no? A lo mejor habrán pintado otras cosas afuera, ¿no? En los árboles, no lo sé. No También lo puede sabemos ser porque nosotros que hablamos a partir de la evidencia. Si no hay evidencia, sí, también se conservaban por los materiales que utilizaban. sí, también, ¿ya? Entonces, y vemos, podemos ver, ¿no? Las escenas de caballos, de mamuts, etcétera, etcétera, ¿no? Y a base de eso podemos intuir o, o deducir qué hacían, ¿ya? Eso. Este, no solo hacían ese tipo de arte de pintura de cavernas, también hacían lo que se llama el arte mobiliar, o sea, un arte que podías llevar. No sé si en las casas de ustedes hay adornos, cosas así se pueden llevar, ¿no? Entonces se llama arte mobiliar. Como muchas de esas tribus eran nómadas, necesitaban cosas que pudieran cargar, ¿no? Y entre esas cosas están estas estatuillas que les han puesto de nombre Venus, ¿ya? Un nombre científico, ¿no? Venus, no porque existían los griegos ahí que te adoraban, no, todavía los griegos no existían, por favor, no confundamos. Por eso el ejemplo que me habían dado de la Biblioteca de Alejandría tampoco podríamos aplicar porque no corresponde a la época. La Biblioteca de Alejandría aparecería miles de años después. Y ahí tenemos que también en este periodo de la prehistoria ocurrieron las glaciaciones, ¿qué fueron las glaciaciones? Fue un El periodo en el que congelamiento. Ay, mira. Sí, un periodo que La edad Ah, del hielo, profe, puede ser. O sea, puede ir por ahí. la edad del hielo, ¿quién dijo eso? José Cova. Sí, está bien, fue la edad del también este hielo. fue un periodo de grandes inmigraciones, como la colonización de América. Bueno, no, Ajá, cuando pasaron por el estrecho de Bering. Exactamente. Y ya que las tú tres mencionas rutas, de que pasaron por el estrecho de Bering, ¿cómo pasaron por el estrecho de Bering? caminando. Gracias a que Un A puente. veces, algunos en Estaba caballo, los que congelado lograron Por un cazar. puente que se encontraba por el Gracias a la estrecho de Bering. glaciación. Gracias a la clase. por un cruce natural. Algunos iban Gracias, caminando, pero Briana. los que lograron cazar caballos los usaban. Gracias, Briana. Gracias, Franco. Sí, pero ¿sobre qué pisaban? Hielo. Sobre ¿Hielo? hielo. Agua congelada. Y lo grueso. Agua, hielo. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Esas son cosas que así los investigadores tratan de intuir, ¿no? Pero no en base a evidencia, ¿no? Entonces yo les digo, ahorita qué está pasando en este presente con la temperatura de la Tierra. Por el calentamiento global, la Tierra se está calentando, lo que pronto generaría un derretimiento de los polos, lo que llevaría posiblemente a otra era del hielo, al alterar el orden natural. Dani, Con la
neta. Profe, se le escucha súper entrecortado. Se nos fue. Se le escucha. A usted sí, profe. Bueno, antes de que me recorten también el Zoom, una precisión respecto de lo del calentamiento global, ¿no? Cuando ustedes empiecen a estudiar química, espero que empiecen clase con esa pequeña y gran científica que es científico que es la profe de, creo que todavía está en primer bachillerato, ya las pusieron en segundo, ya, Carolina. La expresión calentamiento global siempre ha existido y sigue existiendo, ¿no? El modo de referirse a eso tiene otro tipo de lenguaje, porque siempre ha existido eso, ¿ya? Siempre ha existido. Ustedes pueden ver la estadística de los procesos de glaciación y se van a dar cuenta de que han existido pues las subidas y bajadas de temperatura, calentamientos del mar, enfriamientos, o sea, todos estos procesos, ¿no? Siempre ha estado ahí presente, ¿ya? Entonces, desde el contexto de la química hay una referencia particular a eso, ¿ya? Solo es una precisión respecto. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de calentamiento global, queremos decir que va a subir la temperatura, ¿no? Y que va a derretir los polos, todas esas cosas. Pero no se olviden, como una nota aparte, hay que poner ahí un asterisco, porque no es exacta y precisa la referencia, ¿no? Una persona de las personas, fue una persona invitada hace unos 2 años, creo que estuvo en el colegio, nos hacía referencia a estos procesos también de calentamiento global, tal como los conoce actualmente la historia, que ya los han dejado de lado, ¿no? Ahora la preocupación es otra, más o menos. Pero creo que él hacía alguna de estas precisiones, ¿no? No con claridad, pero lastimosamente, como no todos conocemos los datos y las referencias de cómo se usa el lenguaje en estos aspectos, pues tragamos entero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso es bueno ir a los procesos de investigación. Solo les doy una pista. Hubo dos fuerzas enormes, incluso se mencionaba y se decía que tenía toda la razón. Por ejemplo, Donald Trump salió de todo este proceso del llamado calentamiento global. Y lo salió porque él tenía el conocimiento científico, o sea, no él como científico, porque no es científico, sino el dato que les dan, ¿no? Entonces hay datos, información. Son procesos que van por otro lado, que ahora no vienen al caso probablemente mencionarlos, ¿eh? Porque tendríamos que hablar de algo que ustedes probablemente alcancen a hablar el próximo año, sobre el Foro Económico Mundial. Entonces, tengan en cuenta esas precisiones del lenguaje, ¿sí? Aunque los textos digan algo, pero usted tiene que ir más allá de los textos, a ver si es cierto lo que está diciendo. Con los estudiantes en filosofía, hay una editorial bueno, las editoriales de los libros de filosofía por lo general, y de historia y de esas cosas, sí hay que verlos con lupa, ¿no? Recuerdo que cogí un libro y les dije a los estudiantes, muy bien, ¿por qué no me gusta la editorial de este libro que nos dieron en San Gabriel para que lo revise? Y yo dije, muy bien, dígame una página. Fuimos al glosario, donde está la lista de palabras, ¿no? Díganme una página, un número, perdón. Contamos y vemos qué palabra es y la leemos. Y así, sin que yo me busque, sino que ellos me decían. Y me decían palabras, las buscábamos y las definiciones eran, Dios mío, ¿no? Un desastre completo. Entonces, pero lastimosamente como las personas no conocen, a mí me llamó mucho la atención hace años que hubo muchísimos profesores que les pusieron a dar desarrollo del pensamiento con fundamentación filosófica. El 99, 98% de los profesores del país no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Y tomaron un texto y un currículum que estaba completamente errado en muchísimas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla y lo que dicen las precisiones del conocimiento y del lenguaje. Y para eso hay que leer, no hay otra manera. Hay que leer y investigar. Si no, van a seguir con el conocimiento, ¿no? O sea, con el error más bien. Bueno, creo que Dani todavía ha tenido algunas dificultades al respecto de la conexión. Y también necesitaba hacer algo aquí en el computador para ustedes, pero no puedo hacer nada. Híjole.
Espero que no se me salga. Bueno. Para hablar con propiedad siempre en toda investigación, no se olviden, a veces hay datos curiosos, ¿no? A veces hay gente, por ejemplo, que cuando les preguntan sobre los restos fósiles o arqueológicos, mejor dicho, que fósil es mucho más antiguo. Pero como resto, como tal, arqueológico, que tiene que ver con eso, cuando usted lee un documento y dice con mucha facilidad, ¿no? Se encontró un esqueleto de hombre de 4,5 metros, ¿no? Y uno dice, ah, sí, sí. Otro de 3,5, ah, sí, sí, chévere. Y uno no se pregunta, oiga, ¿y de dónde? De 4,5 metros, de 3,5 metros, de 2,75, de 3. No, con facilidad, varios. ¿Ve? Y pasamos por alto eso y parece algo normal, ¿no? Y para que usted pueda responder bien a esa pregunta, tiene que leer la Biblia. Aunque son datos históricos, arqueológicos o como usted quiera, pero sin la ayuda de la parte del Génesis, sobre todo la parte de Noé, no podría responder con propiedad a eso. ¿Sí? Por eso es importante leer y tener una cultura universal aceptable. Déjeme ver qué me dice Dani por... He vuelto, Javi, he vuelto. Perdón, volviste. Sí. Yo ya me dije, híjole, a mí me Son los empezó a salir esa misterios del ruedita que ciberespacio. sale para lectura y dije, ya me desconecté y se quedaron solos. Bueno. En fin. Sigue. Aparentemente, o sea, mi internet está bien, pero no sé. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Listo. Y bueno, la pregunta a la que quería llegar, según, era, si el agua estaba congelada, ¿cómo estaba la tierra? Con nieve o hielo en algunas partes, Pasaba dependiendo con de si las estaba tierras, tan al norte o tan muy al sur. con las tierras. Ah, Se volvían infértiles por lo que los animales migraban de continente. así que los Y humanos el les nivel del siguieron. mar, ya, Bajo. ¿qué más? El nivel del mar era bajo. Claro, los humanos seguían a los animales y los animales se movían también. Por eso eran ¿Cuál? nómadas, porque Sí, emigraban de un lugar a otro buscando alimento. también. Ya, está bien. Sí, a eso quería llegar. Sí, también. Fueron 4 glaciaciones, o sea, según la evidencia científica, hubieron 4 periodos de glaciación del invierno nórdico, el invierno en las partes norte y sur. Son pequeñas glaciaciones, o sea, son glaciaciones que duran mesecitos. Dani, Se nos fue otra vez. híjole. Bueno, aquí un dato curioso mientras Dani se conecta, ¿no? Para que lo investiguen. Estos no son teorías, sino que son datos científicos. ¿Ve? Resulta que nosotros deberíamos estar en el Polo Norte, así de sencillo, ¿no? No, ¿nosotros los humanos o nosotros aquí en El Ecuador? Ecuador. Ah, ya. Sí, gracias por la aclaración. Porque resulta, o sea, ¿cómo lo sabemos? Porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Porque la Pangea se movía, qué sé yo. Sino más bien es por los fósiles encontrados, por los restos de mamut encontrados en lugares que no deberían estar. O sea, supuestamente, de acuerdo al contexto geográfico actual, ¿no? O de hace siglos atrás, pero estaba conformado los continentes de la manera como la conocemos más o menos. ¿Ve? Pero es curiosísimo eso, ¿no?
Es curiosísimo. Y de estos movimientos, no es que estuvimos una vez así en el Polo Norte y luego regresamos, sino que se han dado unas cuantas veces ese tipo de movimientos. Y de acuerdo a los estudios realizados, pues se supone que ya nos tocaría regresar, ¿no? Claro que no es un proceso de, o sea, ese rato, ¡pum!, ya, no un movimiento brusco, sino que es un proceso que se va dando. Si ustedes leen las últimas investigaciones que se hace referencia al polo magnético, no es lo mismo el polo norte que tenemos ahí, que está en dirección norte aparente cuando vemos, pero el polo magnético es otra cosa, ¿no? Está dirigiéndose ya no está hacia el norte, sino, ¿cómo es esto? Está hacia el noreste, ¿no? ¿Sí? Y se mueve a 50 kilómetros por hora en ciertos momentos y llega a tener inclinaciones fuertes que van más allá de lo que normalmente se inclina el eje de la Tierra. Entonces son procesos que incluso ayudan en toda la parte del mapeo que se hace geográfico, ¿no? Y de la ubicación. Y por eso también ciertos procesos de tecnología tienen que cambiar. Fíjense que actualmente tienen que actualizar los GPS a nivel mundial. Antes se hacía cada 3 años, 2 años. Ahora tienen que hacerlo en mucho menos de un año, un periodo sumamente corto, porque el polo magnético se está moviendo, ¿no? Entonces, a veces se desubican ustedes, no saben qué pasó el celular. Seguramente en esa época del año nos estaban corrigiendo los GPS del planeta, ¿no? Dani. Gracias, gracias, Javi. Sí, a lo que quiero llegar finalmente para poder avanzar, si es que el Zoom no me saca otra vez de la reunión, es que el mundo como lo conocen ahora no era igual al que estaba en esa época, ¿ya? Las glaciaciones fueron periodos prolongados de hielo, no es que fue un par de años, no, fueron periodos sumamente largos, ¿ya? Y fueron 4, o sea, en un periodo se enfrió el planeta, nuevamente se calentó, nuevamente se comenzó a enfriar y así sucesivamente 4 veces, ¿ya? Pero como había mencionado, el nivel del agua era inferior, estaba mucho más abajo de lo que era, y eso sirvió para que el ser humano pudiera cruzar. Algunos a veces se dan se sorprenden cuando dicen, ¿y cómo llegó el ser humano a tal isla? ¿O cómo llegó el ser humano a Australia? Si es una isla y creen que a lo mejor el ser humano no sabía navegar o algo por el estilo. Pero en cierto momento el mundo estuvo, en algunas partes del mundo que ahora están, tú ves como islas, en otro momento estaban conectadas, ¿ya? Por tierra, ¿no? Solo que subió después el nivel del mar y esos territorios nuevamente se cubrieron de agua y aparentemente pareciera que estuvieran separados, ¿ya? Y por eso es que eso facilitó la migración de las personas a muchos rincones, ¿ya? Que parecen difíciles ahora. Y eso, y también otro ejemplo de lo que el mundo era distinto, es que en otros lados tenían otros climas. Por ejemplo, ahí mencionaba un ejemplo de que en el caso de las Islas Británicas, en un momento dado las Islas Británicas tenían un clima tropical, ¿ya? Y como decía Javi, se han encontrado huesos de mamut en muchos sitios, incluso hasta donde, ¿no? Por Rusia, por ahí, ¿no? Pero se han encontrado huesos de mamut en California, en México, incluso aquí en Ecuador, en los Andes se han encontrado huesos de mamut, ¿ya? Eso fue un animal que estuvo diseminado por todo el mundo, ¿ya? Y cosas así, por ejemplo, en el desierto del Sahara, también hubo un momento en que hubo un pequeño mar en el desierto del Sahara, el resto de ese mar es el mar Mediterráneo, ya antes era más grande, por eso, por ejemplo, en el desierto del Sahara, en Egipto, se han encontrado huesos de ballenas, ya, muchos, y así. Bien, entonces, como ustedes verán, el hombre se organiza, no se deja morir, no se deja vencer, se organiza y caza estos animales enormes, ¿no? Para sacarle todo, o sea, sacarle la grasa para
poder freír, cocinar, para poder tener aceite para poder prender el fuego, sacar los colmillos para hacer estruchosas, piel para sacar, historia conocida por todos, ¿ya? Sacar el vestido, etcétera, etcétera. Bien, también el hombre fue perfeccionando el uso de herramientas, ¿no? Se fue creando más herramientas. Como ustedes verán, al inicio las piedras trabajadas eran así, como ustedes verán, toscas, la calidad, el filo, el acabado, etcétera, etcétera. Y finalmente no es que simplemente cogían la piedra y ya, sino a la fuerza bruta, no, sino que se dieron cuenta que añadiendo un mango, por ejemplo, a un hacha, le imprimía más fuerza al golpe, ¿ya? Y al mismo tiempo protegía su mano del filo de la piedra. Tenía muchas utilidades, por ejemplo, cortar las plantas, los cereales, o talar los árboles, o hacer otras herramientas al mismo tiempo, ¿ya? O quitarle la piel a los animales, usar aguja para tejer con esa piel el vestido, y así por el estilo, ¿ya? Hubieron muchos materiales, huesos, espinas, obsidiana, sílex, concha, un montón de cosas, ¿ya? No es que el ser humano no hacía nada, hacía cosas, ¿ya? El ser humano no puede estar ahí sin hacer nada, ¿ya? Al mismo tiempo, hubo lo que se llama la revolución agrícola, en donde el ser humano aprende a cultivar los vegetales para el consumo. ¿Cómo creen que se dio esto? Intuyamos, seamos como los investigadores. ¿Cómo creen que pasó? Pues debido a la glaciación, las condiciones climáticas fueron cambiando, lo que causó la extinción de gran parte de la megafauna, lo que tuvo que llevar a los humanos a nuevos puntos de asentamiento. Y ya que las mujeres eran las recolectoras de esa época, creo que se dieron cuenta que podían empezar a cultivar alimentos para un suministro más ilimitado de alimento en ciertas zonas del mundo. Ya, sí, está bien ese comienzo. Voy a escoger a alguien. André. Ya te puedo observar. ¿Cómo estás, André? Espero que bien. ¿Cómo crees que el ser humano aprendió a sembrar vegetales? Yo pienso que el ser humano aprendió a sembrar viendo que como algunos frutos caían y salían árboles de lo que caían. Ellos empezaron a abrir las frutas y ver que tenían algo y lo ponían en la tierra. A ver si pasaba lo mismo que si sembrabas una papa. Gracias. Perfecto, sí, esa es la respuesta y ustedes pueden ver ese ejemplo en la vida, en lo actual, porque es algo que se aprende a través de la experiencia, no es que, ni siquiera había escritura ahí, entonces no es que, voy a ver el manual o voy a ver el tutorial de cómo sembrar tal cosa, sino que era algo que por repetición ellos veían, ¿no? Y veían, ¿no? Como caía, o incluso se cree que esto comenzó en los basureros de las casas, ¿no? Yo me comí una manzana, me comí una naranja, boté ahí en mi basurero, y después con el tiempo vi que de entre las pepas salían las plantitas. Profe, creo que Sobre también todo en influenció lugares como por ejemplo acá. Creo que también influenció la conducta de ciertos animales como las de las ardillas y ciertas clases de gorriones que entierran ciertos tipos de semillas para su alimentación más luego. Creo que también influyó ver a esos También tipos de animales. Sí, también, porque hay animales que trasladan semillas, ¿ya? Y eso, entonces el ser humano era bastante observador, o sea, había mucho que observar afuera, ¿no? No había una pantalla que te quitara la exclusividad de la observación, entonces
ellos se daban cuenta, ¿ya? Y al final, como saben decir las abuelitas, ¿no? Ah, ya, te comiste el mango, guarda la pepa para sembrar un mango, o guárdate la pepa de papaya y ponle a secar. No sé si habrán escuchado ese tipo de cosas, ¿no? Y así, entonces vemos que en muchas partes del mundo, y esto dependiendo de la especie que abundaba en estas partes del mundo, el ser humano empezó a aprender. Tenemos, por ejemplo, el maíz en América del Sur, la yuca, o lo que se conoce como la batata, ¿no? También en América del Sur, en la parte del Amazonas, el arroz en el sureste asiático, tenemos la cebada distribuida en todo el Mediterráneo. O sea, dependiendo de la parte del mundo, el ser humano aprendía a utilizar, a sembrar, ¿no? A producir. No se aprendió a cultivar la misma especie en todo el mundo, sino que fue la variedad. Pero lo que sí vemos es que el ser humano aprendió esa habilidad. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de los cereales? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los cereales con las frutas o las hortalizas? ¿Cuál es la diferencia entre eso, entre uno y el otro? Que es un Son... grano. O sea, las frutas es como el grano, pero ya hecho fruta, y los cereales es solo grano. Bueno, partimos del Donde hecho de salen, que los creo que cereales una semilla. son solo granos, ¿no? Pero ¿me podrías repetir lo último, por favor? No sé, pienso que las frutas saben caer de los árboles, ¿verdad? Entonces los cereales se los siembra, o sea, con semillas. Profe, también no podría ser que a los cereales la semilla es la que se come. No sé, supongo que podría ser. También creo que para tanto cultivar como preparar cereales se necesita mayor cantidad de agua. Vamos de acuerdo a lo que había dicho José, ¿no? ¿Verdad? Miren, ustedes tienen la fruta, ¿no? La fruta se cae al suelo y si ya no te la comiste. Profe, que los granos se podían preservar y la fruta se pudría. Gracias por terminar. Sí, esa es la idea, ¿no? Si tú no te comiste la fruta, no te comiste la lechuga, ya, no sé, cosechaste y tenías bastante, al rato no te terminas comiendo todo y el resto se echa a perder, se pudre, pero con el cereal tenías la ventaja de ponerlo a secar. Bueno, el cereal casi sale seco, pero tenías la ventaja de ponerlo a secar y almacenarlo. Entonces tenías comida para el periodo donde no había comida. Esa fue la ventaja del cereal. Entonces, y no solo en granos, sino también en harina. Entonces el ser humano empezó a moler estos granos para extraer harina y ahí empezó a elaborarse el pan, las tortillas, etcétera, etcétera. Entonces, así fue. Ya. Gracias, Paulo, y por los aportes también de José Valencia, y etcétera, etcétera. Ya, seguimos para ya, y ahí tenemos, ¿no? Que ya con el horno ya se podían hacer panes y etcétera, etcétera. Estos dólmenes son estructuras megalíticas, ¿no? Son estructuras de piedra que se utilizaban para ritos funerarios. Se cree que fue para eso. Bien. Y tenemos
que al mismo tiempo que sucedía esto el- de las plantas, también con los animales, porque ¿qué ocurrió? ¿Cómo creen que los animales se hicieron domésticos? Creo que empezó primeramente por el lobo, ya que por ciertas conductas que este animal poseía, el humano pensó que domesticarlo sería la mejor forma de cazar también. Y después se fue domesticando otros tipos de animales como búfalos, bueyes, vacas, cerdos salvajes. Yo Gracias. puedo. Adelante. Bueno, creo que el ser humano empezó a domesticar animales para su conveniencia, para algunas de las cosas que hacían como la agricultura, y siguieron domesticando animales por los avances que estaban haciendo. Ya está bien, ¿Puedo, pero profe? ¿cómo creen? ¿Puedo yo, profe, Es como que después? la utilidad, pero ¿cómo Profe. creen que pasó eso? Adelante, adelante. Ya. Yo creo que empezó todo por el ganado, especialmente, que eso también ayudaba más que nada a la agricultura, podían comer la carne y así se fue desarrollando más el sedentarismo de la especie humana. Profe, creo que primeramente empezó con animales de transporte como el caballo, ya que por ejemplo en ciertas inmigraciones era mucho mejor andar en un animal que por fuerza propia caminando. Así que la caza y domesticación de animales como el caballo creo que fue un factor fundamental para ciertas inmigraciones. Después al humano al ver esa supremacía, podría decirse, intentó hacerlo con diferentes animales como el lobo para ayudarlo a cazar y otros animales para consumo, como los bueyes. Está bien, Kevin. ¿Alguien más quería mencionar algo? Todo yo después, Adelante. profe. Ya. Puede ser mediante una selección de animales que ayudarían al ser humano después, o sea, en el futuro. Por ejemplo, las vacas. Estas fueron domesticadas principalmente para la carne y la leche, pero luego también se fueron dando cuenta que era también bueno para el arado y otras cosas. Igual pasó con el perro. Yo creo que las crías de las especies empezaron a acercar a los asentamientos humanos viendo que podían conseguir comida de una manera fácil. Entonces empezaron a domesticar poco a poco, quedándose en los asentamientos. Sí, correcto, correcto. Todos están válidas. Todas están válidas. Puede haber ocurrido en todas esas formas posibles, ¿no? Los animales se acercaban porque veían que ahí había comida, ¿no? Por ejemplo, tú le das un pan a un perrito y el perrito te quiere seguir, ¿no? Quiere más comida, ¿no? Como decían, los atrapaban cuando eran cachorros, ¿ya? Ese era, no sé, han de haber dicho, ay, qué bonito, quiero llevarme, y se lo terminaba en animal, ¿no? Y las utilidades para comérselo, para ayudarlos al trabajo, ¿no? O a la transportación, o para cazar a otros animales, ¿ya? Ya sé, profe, usted O a lo dijo que mejor, en por esa ejemplo, época encontraban huevos. Bueno, espera. Ya sé, Adelante. profe, usted dijo que durante esa época el ser humano era muy observador y también por consecuente debería haber sido muy curioso en esa época. Y ver a una cría, por ejemplo, de lobo, tuvo que haber sido interesante en ese momento. Así que si no lo mataban, se lo llevaban para ver qué hacer con eso. Como una especie de experimentación. La curiosidad del ser Claro, humano. no todos eran así
como zombies, ¿no? Buscando matar a todo lo que se mueve, ¿no? Sino que a lo mejor ya cazamos a un animal y luego encontramos otro animal, no lo matemos, dejémoslo ahí, y a lo mejor se dieron cuenta que al no matar a los animales, aumentaban, ¿no? Porque se reproducen entre ellos. Entonces, en la próxima decían, no, no lo que hacemos, dejémoslos ahí para que aumente. O no matemos a la gallina o al pájaro para que nos dé huevos. ¿Ya? Eso. Sí, pudo haber sido de muchas formas, no de un solo sitio. ¿Ya? Ahí como el clima era diferente, ¿no? En una época el desierto del Sahara no era desierto, sino que era una pradera. Y por ejemplo, tenemos que también en base a las fibras vegetales se hacían textiles. Ya. No sé si ustedes conocen textiles vegetales. Todavía hasta el presente hacen textiles vegetales. ¿Tienen alguna idea? Puede ser el algodón. ¿La seda? O sea, si no estoy mal, la seda no era de... No escuché bien. Las Sí, larvas. la seda viene de animales, perdón. El algodón. No. Claro, el algodón proviene de un vegetal, de un árbol, pero hablo de las fibras, los textiles hechos de fibras de caña, de bambú, etcétera. ¿Zapatos de caña? Así De como coco. unas especies de sandalias. ¿Eso cuenta? Por ejemplo, no sé si han visto en el mercado estas canastas. ¿Ya? Esas canastas que saben Creo que esas canastas son de una planta de paja toquilla, creo que es. Se nos fue el profe otra vez. Yo creo que el profe Javier tampoco está. Oh, sí está, profe Javier. Tranquilos, aquí estoy, aquí estoy. Hola, profe. ¿Sí me escuchan? Y solo son lapsos nada más. Sí, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una... Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, o ustedes han visto esas que acá en la costa les decimos una esterilla o un petate, que son para acostarse en el piso, y son como alfombras, pero de tejido. Misa de Domingo de Ramos, ¿verdad? ¿No? Digan que sí, por favor. Te escuchamos entrecortado. No se lo escucha muy bien, profe. Se le escucha Pero escucha casi entrecortado. nada, profe. No se lo oye bien. Estaba preguntando si han visto o saben de esas esterillas, de ese petate que se usaba. Sí, profe. Con eso pueden hacer muebles también. Ajá. Y mi Sí, perro claro. duerme en uno de esos. De buena calidad. Sí, sí, sí. Se usaba mucho antiguamente, ¿no? Mucho, mucho. Sí. Ahora por situaciones de problemática con el medio ambiente, ¿no? Entonces es que hay disminución probablemente en eso, ¿no? Disminución por las restricciones que se han presentado. Pero sí son todos estos procesos de construcción que se van realizando, estos detalles. Y ya que alguno decía, porque Kevin mencionabas y decías, estas personas eran muy observadoras. Imagínense lo que nosotros hemos perdido, ¿no? Tenemos
tenemos tanto a nuestro alrededor que nos hemos acostumbrado y ha disminuido lastimosamente de una manera enorme el hecho de esto de ser observadores, ¿no? Ya no observamos, ¿sí? Entonces sí es importante recuperar ese detalle, ¿no? De la observación. A veces basta y es suficiente. Fíjense, una vez en una prueba de sexto curso, me parece que fue de lógica, hice fila 1, fila 2, ¿no? Y les entregué a los estudiantes. Y entonces estaban resolviendo. Terminaban de resolverla y dijeron, profe, bueno, dijeron, profe, resolvamos de una vez. Entonces cambiamos las hojas para que se califiquen y les dije, muy bien, empiecen a realizar la, ¿cómo se llama? La resolución correcta, la corrección. Dice, profe, sí, pero ayúdenos. Les dije, no, simplemente mírele a su compañero la pregunta que tiene. Porque la pregunta de la fila 1 se respondía solo con la pregunta de la fila 2. Y la pregunta de la fila 2 se respondía literalmente con la pregunta de la fila 1. No había nada más que hacer. Pero no se dieron cuenta. Incluso les dejé libres para que conversaran, ¿no? Además, yo en sexto curso o en tercero bachillerato ahora prácticamente no controlo evaluaciones ni pruebas, ¿no? ¿Para qué? Ya tienen que estar sueltos y hacerlo solos porque son responsables, ya van a empezar un proceso de vida un previo a lo profesional, ¿no? Y ellos necesitan darse cuenta que no deben ser mediocres, sino auténticos. Y en ese sentido, pues yo no les vigilaba para las evaluaciones y pruebas. Entonces, no se dieron cuenta, ¿no? Y a veces esa falta de observación hace que se nos pase de largo mucho, mucho realmente. Ojalá recuperemos nuevamente ese proceso de observación que los griegos aconsejaban mucho porque lo observaron en la historia, por supuesto. Dani, nuevamente, de brincos y saltos, vamos. Gracias. Gracias, Javi. Antes, voy a decir mis últimas palabras antes de que me vuelva a botar el Zoom. ¿Sí me escuchan? Aunque sea. Sí, profe. Sí, profe. Ya, voy a apagar mi cámara para que no ocurran estas cuestiones. Gracias. Sí, y como les iba diciendo, si se acuerdan, me había quedado en lo de Domingo de Ramos, cuando venden esos recuerdos de Domingo de Ramos que son como hojitas entrelazadas. Sí, eso se han visto, ¿no es verdad? Sí, profe. Sí. Ya, a eso me refiero con textiles vegetales, ¿no? Hechos de fibras entrelazadas y eso. Así el ser humano aprendió, a utilizar de la naturaleza las cosas a su favor. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un textil vegetal que sirve de exportación. ¿Cuál es? Sí. ¿La paja toquilla? Exactamente. Entonces, hasta la fecha todavía hay aplicaciones de los textiles vegetales, ¿ya? No es algo que quedó en el pasado y murió, no, todavía se sigue haciendo, pero ahí se comenzó a hacer en esa época, ¿ya? Y para seguir, antes a ver, veamos qué más se me quedaba. Ya, comenzaron las primeras poblaciones sedentarias, ¿no? ¿Verdad? Ustedes ya saben que quiere decir que ya las personas ya no se movían tanto de un lugar a otro, ¿no? Sino que empezaron a sentarse. Igual el mundo era un sitio muy poco poblado, se estima que para el año 10.000 habían 12 millones. Imagínense, la población del país, de este país, un poquito menos, ¿no? Repartida en todo el mundo, era un mundo poco poblado. Y tenemos algunos asentamientos que han quedado restos, ¿no? Como Catalhuyuk en Turquía o Jericó en el Oriente Próximo, ¿no? También podemos observar que hubo comercio
¿ya? Porque ciertas piezas que no se daban en tal sitio las encontrábamos en otro. Por ejemplo, piedras preciosas, conchas, etcétera, etcétera, ¿no? Que Aquí en el Ecuador podría ser el intercambio entre conchas espóndilos y la obsidiana de la sierra. sí, exactamente. Ahí nos dan esas evidencias, nos deducen, ¿no? Que esa concha fue movilizada, ¿no? Aparte de que fue trabajada, ¿no? A lo mejor tendrá alguna marca, etcétera, etcétera. Fue movilizada de la costa a la sierra y se movió por comercio, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo en la maestría de arqueología que estoy haciendo en la Politécnica del Litoral, nos ayudaban, los profes nos enseñaban a distinguir qué era una marca producida por una herramienta a distinguir las marcas producidas por mordidas de algún animal. Entonces son observaciones muy detenidas que hay que hacer para decir, no, esto fue un animal cazado por un ser humano. No, este animal, los huesos de este animal, las osamentas que se encontraron, fue por muerte natural. O esto de acá fue por pelea entre animales, así. Entonces hay que observar detenidamente y ver qué corresponde a cada cosa. Bueno, regresando a asentamientos, también el hombre sigue produciendo cosas, herramientas, joyas, etcétera, etcétera. Y finalmente, llegamos hasta la invención de la alfarería, si saben, si se refiere a la alfarería. Trabajo del barro. Sí, exactamente. La alfarería, como ustedes verán en sus inicios, era un poco tosca, ¿no? Pero luego se fue perfeccionando y se fue modelando la alfarería, como decía Javi, poco a poco el ser humano va perfeccionándolo, va mejorando, luego perfeccionando y llega hasta un punto en la excelencia, pues, ¿no? Los recipientes de alfarería rústicos son como, no sé si, como esas cazuelas de barro, esas ollitas de barro, ¿ya? Eh, pero finalmente la alfarería se siguió perfeccionando hasta llegar a producir la vajilla que ustedes comen. Perdón, profe, se me fue el internet. Ya, no pasa nada. Eh, Esos platos que ustedes comen ahora, ¿no? Que son así como estos, así, también es arcilla. También es el mismo principio de las vasijas de barro. Solo que esto es arcilla pura, ¿ya? En su versión más pura. Las vasijas de barro es arcilla, pero arcilla con impurezas, pero el mismo principio, ¿ya? Entonces en un momento fue así, después fue perfeccionándose, le pusieron color, lo pintaron, lo arreglaron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso, y de la prehistoria fue la metalurgia que yo ya expliqué, del cobre, bronce y hierro. Pues no vamos a ver los hornos, los altos hornos de fundición así, enormes como los conocemos ahora, como los solemos ver ahora. Fueron hornos bastante rudimentarios, ¿no? Fueron más bien como que fogatas cerradas a los que se les inflaba con aire, ya, pero les servía para alcanzar altas temperaturas. Esto no es un horno como el de la cocinita, ¿no? El de la cocinita llega hasta 250 grados, ¿no? Acá se necesitan hornos de hasta 1200 grados de temperatura, una temperatura tan elevada que sirva para derretir el metal. Y así. Entonces, esto empezó también en el Medio Oriente. ¿Ya? ¿Y cuál sería la ventaja de tener herramientas metálicas? Mayor facilidad más en la caza. resistentes. Con un golpe sería de esto sería más crítico. Sí, exactamente. Eso daría una ventaja en el sentido de con un palo que un golpe con un metal.
Entonces eso les dio una ventaja enorme a estas sociedades que aprendieron a moldear el metal, ¿no? En la casa, en el conflicto, tuvieron un lugar más ventajoso. Compartiré los enlaces de lo que tienen que observar en estos momentos de aquí hasta las 9:45. Pueden apagar las cámaras. Les envío los enlaces de unos cortos que tienen que observar. Son 3. Regresemos por favor a las 9:40. Son 3 vídeos de 12, 14 minutos. No necesariamente tienen que verlos todos. Son temas que ustedes ya vieron. Pero sí, aunque sea, véanse 2 para que les sirva de apoyo para comentar lo que ustedes van a comentar después. ¿Ya? No es información nueva, es información tal cual que está en el texto. Sí, servirá como para decir, sí, esto ya lo leí en el texto. ¿Ya? Entonces, y son también vídeos que yo les pedí en su momento a Estelita que les pusiera a ustedes cuando estaban en octavo. Uno sobre el Antiguo Egipto, el otro es la Mesopotamia. Les envío el enlace. Y esto es para que tengan ideas, vayan ganando confianza y puedan dar una presentación fluida, ¿ya? Enlace Mesopotamia y terminemos con Persia, ¿ya? Antiguamente, el desierto del Sahara era una región inhóspita, solo era desierto. Debido a diferentes cambios naturales, se produjo un gran caudal de agua que luego se convirtió en el río más grande del mundo llamado el río Nilo. Al ver esto, varias sociedades nómadas se fueron asentando alrededor de este río, ya que era una posición muy estratégica para vivir, ya que durante periodos de abundancia el río crecía, lo que permitía tanto el transporte y pesca en él, y durante periodos de sequía el agua bajaba y eso daba un gran periodo de agricultura debido al abono que se generaba alrededor de este. Debido a esto se empezaron a formar grandes sociedades de nómadas alrededor del río, dividiéndose en Egipto del norte y Egipto del sur, en el cual un faraón decidió unir los dos, lo que se creó una corona que combinaba tanto la corona del norte como la corona del sur, lo que dio inicio al gran imperio egipcio. Fue así. ¿Cuál es la parte del... ¿a qué se refiere con Egipto del norte y del sur? Las sociedades nómadas que se habían repartido en el río Nilo estaban en la parte norte del río Nilo y la parte sur del río Nilo. Y para conformar todo el río Nilo atraviesa todo el territorio. Se llama Egipto Alto y Bajo. Egipto Alto y Bajo, perdón. Eso, ya. Hay que ser un poquito más precisos, ¿ya? Entonces, Alto Egipto y Bajo Egipto. ¿Y a qué se refiere cuando decimos Bajo Egipto? ¿O a qué se refiere cuando decimos Alto Egipto? Kevin. El Alto Egipto se refería Alto Egipto quiere decir las tierras altas, ¿ya? Las tierras más elevadas. Y el Bajo Egipto son las tierras que se encuentran en la llanura, ¿ya? Todo parece ser desierto ahí, pero no. El Alto Egipto son las montañas y el Bajo Egipto es la llanura. Y Egipto Bajo era denominado Tahut. Ya. Continúa, Kevin. Gracias, Brenda. Continúa, Kevin. Adelante. Al conformar este imperio, los egipcios empezaron a crear sus sociedades, y ciudades, lo que también dio origen a la pirámide social que ellos denominaban, donde estaban los faraones,
los sacerdotes, los escribas, el ejército y los artesanos y al final los esclavos, que no eran tanto esclavos porque también recibían una especie de paga, según un documento encontrado últimamente, donde reflejaba la paga que se le daba a un esclavo en Egipto. Ya, ¿qué más? Egipto al darse cuenta de que Egipto también empezó una gran expansión militar dominando varios terrenos como Siria y terrenos alrededor suyo, lo que creó una gran metrópolis liderada por una ciudad. Ya, ¿qué más? Hasta ahí nomás, Kevin, gracias. ¿Alguien más? Profe, yo puedo exponer. Tac, adelante. A ver, por si acaso yo tomé apuntes de igual. Entonces, ya, a ver, gracias a un cambio climático que trajo la lluvia, que trajo lluvias al corazón de África, empezó a crecer un caudal de agua que es del río Nilo. Unas personas empezaron a construir sus casas al lado del río. Y estas personas fueron las que crearon el antiguo Egipto. Esta era habitada por hombres y mujeres que aprendieron de manera muy rápida a sembrar y a recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse a diferentes lugares para recolectar estos. También aprendieron a domesticar muchos animales. Los alimensores medían las tierras para poder hacer los canales de riego y esto es para aprovechar lo que el río les estaba dando. Ellos construyeron grandes obras como las pirámides, aplicando la geometría y la aritmética. El río Nilo les ayudaba a los habitantes con el tema del comercio, ya que tenían demasiados alimentos y cosas de utilidad en ese tiempo. Las personas que tenían un barco podían navegar por todo el río para poder ir viendo las cosas que tenían las demás personas. El río era como una autopista para, para ir viendo a las orillas cosas que ellos necesitaban. Algunas aldeas que vendían cosas a las orillas llegaron a ser ricas y poderosas, así que comenzaron a surgir importantes ciudades por las orillas del río, y esta permaneció por miles de años. Sí, El eso es problema, un punto importante, Isaac, ¿no? Que no estamos hablando de una sociedad que duró cientos de años, sino claro, que duró miles de años. ¿Puedes claro, decir algo sobre los jeroglíficos? los jeroglíficos eran, o sea, a ver, los escribas eran los que les ayudaban a, o sea, desde muy pequeños igual se empezaban a aprender la escritura que eran los jeroglíficos, solo que solo ciertas personas podían aprender a escribir. Ya, Profe, Profe, ¿puedo complementar? profe, ¿puedo decir algo yo también, por favor? No, un segundo. Es que esto es un poco distinto. Es una exposición. No son colocación de datos sueltos, sino es una exposición. Eh, ¿Tienes alguna información sobre los faraones? ¿Quiénes eran los faraones? A ver, los faraones eran los que gobernaban al pueblo y ellos eran los que se encargaban de qué fechas o eran cuando incrementaba el río y podían recolectar alimentos o cuando bajaba y podían sembrar. También ellos se encargaban del comercio y del pueblo en sí. Eso era de los faraones. Me ha apagado el micrófono. Gracias, gracias. Sí, tengo que apagar el micro. Sí, las responsabilidades, claro, el faraón ocupaba un lugar como el de hijo de Dios, ¿no? Y las personas le adoraban a él como un dios. Un Dios viviente, entonces, y tenía muchas responsabilidades, ¿no? Ya las mencionaste. ¿Qué puedes decir sobre los ritos funerarios o las momias? Que los médicos igual se encargaban sobre, no, no tanto de las, igual, o sea, se encargaban de las vidas de las personas, pero también de las vidas de las momias. Es decir, que habían algo así, o sea, que ellos cuando morían igual las personas les
les ponían en las tumbas ahí como con momias para que perduren ahí por años y que puedan ser reconocidas. Claro. Y mientras más dinero, más poder, más categoría, la tumba era más grande. Sí. Está bien, Isaac. Las exposiciones de Kevin y de Isaac tienen 10. Y así como mencionaba Isaac, está correcto, gracias. Los egipcios, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio del proceso de cambio del Mickey Mouse? ¿No, verdad? Así igualmente fue con los egipcios. Ellos no construyeron la pirámide de una sola, sino que fue un proceso de ensayo y error en el que las primeras pirámides eran así, con escalones. Después, al intentarlas hacer más altas, aquí por ejemplo en este intento que se llama la pirámide truncada, trataron de hacer una pirámide muy alta, pero al hacerla, las bases se empezaron a agrietar y para evitar que se colapsara, decidieron acortar la punta. Entonces fueron como ejercicios de ensayo y error hasta que lograron tener unas pirámides perfectas. Ok. Y eso con respecto a los egipcios. Aquí tenemos algunos de los principales, ¿no? Tutankamón, Soser, Ramsés, etcétera, etcétera. Ok. Seguimos. Stonehenge. ¿Alguien? Stonehenge es una No, Kevin, formación, es una forma... Por el día de hoy tú ya no. ¿Yo no puedo decir? No, por el día de hoy. Yo les quería decir sobre esto, ya nada. Otra persona. ¿Puedo yo? Adelante. Según lo que yo entendí, que Stonehenge era una construcción basada en piedras de distintos tipos que se encontraban en la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Que estas piedras significaban cosas distintas. Y según lo que yo investigué más a fondo, era como una entrada a ver a los dioses de las antiguas civilizaciones. Ya. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí tienen ambas la misma antigüedad, más o menos, ¿no? Las pirámides, que el círculo de Stonehenge. ¿Cómo sabemos que las pirámides se utilizaban eran tumbas y por qué en Stonehenge no sabemos exactamente para qué se usaba? Bien, a ver, porque no se han encontrado ¿cómo se llaman? Muchos objetos que dijeran que esto fuera unas tumbas. En cambio, en las pirámides de Egipcio se han encontrado muchas evidencias, por ejemplo, ataúdes, las momias. ¿Cuál es la primordial? La evidencia primordial. Ajá. Te pregunto, Camila, ¿cuál sería la evidencia primordial? Y serían cuerpos, o sea, momias, tumbas. La escritura jeroglífica. La escritura, ¿ya? Allí, por ejemplo, en Egipto se puede interpretar que ocurrió ahí porque los egipcios dejaron sus jeroglíficos y se logra descifrar. En cambio, en las ruinas, por ejemplo, de Stonehenge, no sabemos, a lo mejor intuimos, ¿no?, que pudo haber sido utilizada, pero ahí no hay registro escrito. Entonces, esa es la diferencia. Si se dan cuenta que mientras ya los egipcios escribían, claro, no todos sabían leer y escribir, solo los escribas, pero mientras en Egipto ya escribían, en Stonehenge todavía no se inventaba la escritura. Había lenguaje, sí, lenguaje oral, sí, pero no escritura. Continúa, Camila, civilización del Indo. Ya, se descubrió en 1921 una civilización un poco desconocida en unas ciudades indias. Esta representaba mucho a una cultura que representaba mucho a los sacerdotes, escribas y a los reyes o faraones que existían en ese tiempo. Ok. ¿Cuál es lo que hay en común entre la civilización egipcia con esta del Valle del Indo?
Camila, ¿qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué hay en común entre estas dos? Ya, que ambos adoraban, o sea, eran politeístas en la religión. También se pudieron encontrar varias pirámides y vestigios como la escritura, que era muy parecida a la... Escritura pictográfica. Ya, claro. Entonces, si ven cómo estas civilizaciones tenían puntos en común. Claro, estaban a miles de kilómetros de distancia, pero tenían rasgos en común, ¿ya? La escritura pictográfica es una escritura basada en imágenes, ¿no? Y los jeroglíficos también es una escritura basada en imágenes. Se encontraban con construcciones de piedra. ¿Y qué otro punto que tenían en común las dos? ¿Cuál es? No, No principal. algo para concluir era que el Valle de Indo era más antigua que la cultura egipcia. Ya, y también podemos decir que muchas de las culturas de los rituales funerarios también se encontraban en el Valle de Indo. Por ejemplo, el hacer estatuillas con la cara del familiar, o sea, esto más se representaba en la alta alcurnia. Eso quiere decir que personas de nivel alto, de clase alta, por ejemplo, los faraones, los sacerdotes, como ya lo mencioné. El profe se fue. Otra vez. Dani me acaba de comunicar que tuvo corte de energía eléctrica. Entonces, va a intentar a ver si puede ingresar por el celu. Queda un poquito de tiempo, pero veamos. Si no, terminamos ahí, ¿de acuerdo? Pero esperemos unos segundos para ver si puede tener acceso. Y gracias, Cami, por lo que estabas mencionando, ¿no? Ya le conté a Dani. Bueno, esperemos un rato, a ver, porque al ingresar por el celular ya no ingresa con la cuenta de la institución para Zoom que tenemos los profes, entonces tengo que admitirlo. ¿Ya? Bueno, esperemos un ratito. Mientras tanto, por cierto, hay una serie de cuestiones respecto del descubrimiento de todo este tipo de vestigios, ¿no? Bueno, las preguntas de por qué se parecían se pueden encontrar en los rastros que ustedes mismos comentaron de la gente nómada, ¿no? Y cosas de esas por el estilo. Y pues, en principio se conocían y fueron llevando algo cada uno de ellos a los lugares donde vivían, ¿no? Por ejemplo, hay documentos egipcios, chinos y persas que hablan de un continente. Pero sí, posiblemente alguien recordó las grandes inmigraciones durante las eras glaciales. Sí, hay incluso investigaciones respecto de preguntas, ya que hablas de Egipto, ¿no? ¿Qué hacía por ahí? ¿Qué hacía por ahí, por ejemplo, como los puros que hacen en Cuba, ¿no? Que hacían por ahí elementos de estos, de restos, cosas de esas por el estilo, y en otros lugares del planeta. Uno dice, ¿qué hace por ahí eso? ¿Cómo llegó? Pero bueno, son estos detalles pequeñitos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué me dice Dani, si podemos encontrar, puede entrar en el acceso un momento. Esperen un ratito.
Ahora que lo pienso, varios de estos grandes imperios cayeron por, ¿cómo decirlo más, menos denso? Estupidez humana, soberbia, en muchos casos. Bueno, la gran mayoría de estos imperios han caído no solo por la parte de la soberbia, ¿no? Sino que básicamente ha sido la estructura política y la lujuria. Esos dos aspectos han sido sustanciales para las caídas de los imperios. Por supuesto que sí, la soberbia, ¿no? Claro que sí, pero drásticamente más ha sido por estos motivos. Lo vamos a leer mucho más, o sea, con muchos más datos históricos al respecto, por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando veamos ese proceso, ¿no? Pero básicamente los imperios han caído por estas situaciones, ¿no? Que los emperadores, los faraones o los reyes o los que están al frente, ¿no? Han tomado también decisiones políticamente incorrectas, claro que sí. Pero básicamente ha sido esto, la destrucción de la moral, ¿no? Que socavó los imperios. Socavó los imperios y acabó con ellos. ¿Sí? Eso podemos leerlo, no solo imperios, sino gobiernos y cosas de estas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, hablando de cuestiones más cercanas, como Enrique VIII, cuando le pedía al Papa del momento que concediera el divorcio por algún motivo y que solo se iba a casar con otra mujer más, pero en realidad no tuvo una mujer más, sino creo que 6 o 7 más, ¿no? Y era cuestión de esas cuestiones morales, que son las que afectan mucho más a los procesos de gobierno, a los procesos institucionales. El poder abruma mucho las riquezas. Eso son aspectos que requieren mucha sabiduría, como Salomón le pidió a Dios, ¿no? Que le dé sabiduría para gobernar al pueblo. ¿Ve? Sí. Sí, ya es recreo. Dani está intentando entrar para decirles algo, ¿sí? Por eso es que, espérenme un ratito. Voy a preguntarle si ya mismo, si no terminamos. Profe, ¿termino de exponer o no? Espérate que Dani te escuche, ¿ya? No te preocupes, porque esto todavía seguimos, ¿ya? Todavía estamos en proceso, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a terminar nosotros aquí. Les voy a recordar algo en particular para ustedes para la próxima semana. Recuerden que estoy pensando en hacerles algún Kahoot o alguna cosa de esas por el estilo, ¿ya? Tengan en cuenta, por favor, a mano los apuntes, las cosas. Nada más es para verificar cómo han ido tomando apuntes. No es que tienen que saberse de memoria algo en especial, ¿ya? Algunas cositas sí, ¿no? Se les quedarán de manera más particular. Así que no se vayan a olvidar de estos detalles, ¿de acuerdo? En este momento voy a dejar, a ver, déjenme ver, me acaba de decir algo, Dani. Todo el sector y estoy tratando Sí. me pone un código que no sé qué y la otra clave, no sé, realmente no doy. Ayúdame con eso, por favor. Ya. Listo. En este momento, para poder ingresar como profesor de San Gabriel y otras cosas, necesita una serie de cosas, pero ya no puede, ¿sí? Pues me acaba de escribir, como están con corte en todo el sector, quedamos ahí. ¿De acuerdo?